Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con el tema de capacidad. Recordarán que en la clase anterior vimos el tema de lo que es la capacidad, lo que es la ausencia de capacidad o incapacidad y los distintos casos de incapacidad de hecho y lo que es la incapacidad de derecho y cuando cuáles son los casos en donde hay incapacidad de derecho, que son taxativos, que están dispersos por la ley, etc. Vamos a comenzar a ver hoy los distintos casos en particular y el régimen legal de incapacidad de hecho o de ejercicio, ¿sí? Recordarán que en la clase anterior les manifesté que las incapacidades de hecho eran en el caso de personas por nacer, de menores, y en el caso de las personas disminuidas en sus capacidades, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema de personas por nacer y el tema de menores, ¿sí? Y en la próxima clase analizaremos el último de los casos, que es el de personas disminuidas en sus capacidades. La persona por nacer, ¿quién es? ¿Qué periodo abarca de la vida de las personas físicas? Abarca desde la concepción hasta el momento en que se produce su nacimiento, ¿sí? Ese es el periodo de las personas, de lo que nosotros consideramos el periodo de la vida, la etapa de la vida, en donde consideramos que la persona está por nacer, ¿sí? Prácticamente podríamos decir que es el periodo de gestación, el periodo de embarazo. Ahora, la pregunta es, ¿tienen capacidad de derecho? O sea, ¿tienen el título para ser titulares de derechos y de obligaciones? Este tema, en el Código Civil antiguo, ponía una limitación. Decía, sí, tiene, pero es una capacidad limitada, está relacionado exclusivamente con, con cualquier tipo de acto de índole gratuita, o sea, una donación, una sucesión, pero fuera de un legado, pero fuera de estos casos no existía posibilidad de que el nasciturus o la persona por nacer pudiera adquirir derechos u obligaciones, ¿sí? Siempre las obligaciones van a estar relacionadas con sus derechos. ¿Qué ocurre? La jurisprudencia, la doctrina comenzó a manifestar de que esto no era correcto, porque había situaciones en donde sería injusto dejar en esta situación a la persona por nacer. Por ejemplo, si la mamá embarazada hubiera tenido un accidente y la persona por nacer hubiera sufrido una lesión a nivel físico, que le trajera una secuela, o a nivel intelectual, y todo esto hizo que la jurisprudencia fuera reviendo y diciendo, bueno, mira, esto no es gratuito, pero en realidad tiene derecho y corresponde que le sea reconocido. Finalmente, con la modificación del Código Civil y el comienzo de la vigencia del Código Civil y Comercial, se estableció en forma ilimitada que todas las personas por nacer tienen la capacidad de adquirir derechos y de tener obligaciones vinculadas con los derechos que adquieren, ¿sí? Entonces tienen plena capacidad de derecho. Pueden adquirir, reitero, cualquier derecho vinculado con las obligaciones, vinculadas con esos derechos. ¿Qué quiere decir cualquier derecho? Que pueden ser a título gratuito, pueden ser a título oneroso. Es decir, por ejemplo, recibe una donación de un abuelo y con el producto de esa donación, que se puede vender, con el producto de esa venta se puede comprar, operar y hacer una operación de compra-venta. Así que esa ya sería onerosa. ¿Me entienden? O sea, no está limitada los tipos de actos jurídicos por los cuales pueden adquirir derechos y obligaciones. Recordemos que el tema de la adquisición de derechos y de obligaciones en la persona por nacer, como estamos hablando de una personalidad imperfecta, ¿cómo se perfecciona? Con el nacimiento. Recordarán de la unidad de personas físicas. Entonces, cuando esos derechos y esas obligaciones se efectivizan, se concretan en la persona por nacer, en el momento en que nacen vivos, ¿sí? Es decir, salen del vientre materno, se corta el cordón umbilical y permanecen con vida unos instantes, ¿sí? Recordemos que no es necesario el tema de la viabilidad
de su capacidad de prolongación de la vida por un tiempo. Eso no es necesario, pero sí es necesario que nazcan vivos. ¿Por qué? Porque si no nacen con vida, esas personas es como si nunca hubieran existido. Estas personas nunca hubieran existido y en consecuencia no se efectiviza, no se perfecciona la adquisición de derechos y obligaciones. Ahora bien, con relación, hasta acá estamos hablando de la capacidad de derecho de las personas por nacer. La pregunta es, y lo que hoy vamos a desarrollar es, ¿tienen capacidad de ejercicio? ¿Tienen capacidad de hecho? ¿Pueden ellos mismos ejercer los derechos y obligaciones? A ver, por cuestiones obvias, no. Reitero, como empezamos la clase, están en el vientre materno, tienen una notoria incapacidad madurativa para poder comprender lo que es un acto jurídico. O sea, no solamente no tienen un contacto directo con el mundo exterior, sino que además no hay capacidad madurativa. Entonces, ante estas situaciones, recordarán que la clase anterior les manifesté que cómo resuelve esta situación nuestra legislación, estableciendo la figura del representante legal. Entonces, en este caso, ¿quiénes van a ejercer los derechos y quiénes van a cumplir con las obligaciones en representación de la persona por nacer? Van a ser sus padres, ¿sí? Y en el caso de que sus padres no pudieran, por ejemplo, porque también son menores de edad, bueno, será un tutor que va a ser designado por el juez, que generalmente son los abuelos. No quiere decir que tienen que ser los abuelos, puede ser otra persona, pero generalmente son los abuelos. Entonces, recuerdan lo que yo les hablé, que el tema de la capacidad y la incapacidad lo podemos manejar como si fuera un vaso, un recipiente. Bueno, en el caso de las personas por nacer, el tema de la incapacidad de ejercicio, de hecho, es notoria, es como si estuviera el vaso vacío. Ahora, ¿cómo completamos esa ausencia de capacidad? Con la representación de sus padres o de sus tutores, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre para los actos de disposición, o sea, de venta de esos bienes, por ejemplo, de permuta? O sea, cuando un bien va a salir del patrimonio de la persona por nacer y va a ser reemplazado por otro, en esos casos, indefectiblemente, va a tener que intervenir el asesor el Ministerio de Menores, ¿sí? Y va a también tener que intervenir el juez, ¿sí? Con una autorización judicial. Para poder, o sea, los actos de disposición siempre van a necesitar de una autorización judicial. Ahora, con relación hasta acá vemos el tema de las personas por nacer. ¿Qué es un menor? El otro caso de incapacidad de ejercicio que vamos a ver hoy. ¿Qué etapa de la vida de la persona física es considerado un sujeto menor? Es desde el momento en que nacen hasta que adquieren la mayoría de edad a los 18 años, ¿sí? A ver, durante este periodo, el niño y el adolescente va a pasar por distintas etapas, ¿sí? Madurativas. No es lo mismo tener un día de vida que tener 16 o 17 años de vida, ¿sí? Entonces, esto se va a reflejar ¿en dónde? En la legislación. ¿Y qué nos va a decir la legislación? Bueno, primero, dentro del concepto de lo que es un menor, voy a distinguir lo que es el niño de lo que es el adolescente. Entonces, el niño es desde que nace hasta que tiene 13 años. Y el adolescente es desde los 13 años hasta los 18 años. A los 18 años ya se considera adulto y ya es mayor de edad y plenamente capaz, ¿sí? Pero durante el periodo, desde el nacimiento hasta los 18 años, como menores, se establece un sistema de incapacidad de hecho o de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista del derecho, de la capacidad del derecho, pueden tener todo tipo de derechos y obligaciones, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del ejercicio de esos derechos, vamos a ver que la ley va a decir, bueno, a ver, en principio entiendo que en determinadas etapas, en una etapa, por ejemplo, en la niñez, es muy difícil que tengan la maduración para poder comprender cómo ejercer correctamente los derechos y cómo deben cumplir con las obligaciones. Entonces, salvo extraordinarias excepciones que están expresamente establecidas por la ley, se determina
que no tienen, no tienen la capacidad o la aptitud para poder ejercer por sí mismos sus derechos, ¿sí? A partir de la adolescencia, a partir de los 13 años, vamos a ver que esto que está diciendo la ley, bueno, a ver, de acuerdo a la capacidad madurativa que vos tengas, yo te voy a ir otorgando la posibilidad de ejercer derechos y definir situaciones por vos mismo, se empiezan a hacer más notorias, ¿sí? Durante la niñez, en general, definen los padres, ¿sí? Y si son actos de disposición, o sea, de venta de propiedades, ahí que son del menor, ahí siempre vamos a necesitar la autorización del juez con previo consenso del representante del Estado de los menores. O sea, no solamente es lo que determina los padres o lo que determina el tutor, que va a ser el representante legal del menor. No solamente lo que ellos determinan, sino que además necesitan la aprobación, ¿sí?, del representante de incapaces estatal, ¿sí? Que de esta manera se habla de una representación promiscua, una representación conjunta en defensa de los intereses de los menores, ¿sí? Ahora, vamos a ver que entonces el principio general es que son incapaces, ¿sí?, para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones con relación a su incapacidad madurativa, ¿sí? Por eso, reitero, se les nombran los representantes legales y tienen en cuenta con la representación promiscua del Estado en caso de que sea necesario tomar una decisión patrimonial con relación a los menores, ¿sí? Y siempre finalmente tiene la intervención y la definición de las situaciones conflictivas para el menor el juez. No nos olvidemos que los jueces tienen la función de patronato y deben velar por el bienestar de estos menores. Entonces, si ellos ven que hay un menor que está en situación de abandono material y abandono moral, se tienen que dar ambas figuras. O sea, un niño que está en la calle, que no tiene forma de alimentarse por sí mismo, que nadie lo protege, nadie lo cuida, nadie lo contiene, inmediatamente tiene que tomar intervención el juez y disponer que sea ubicado en algún hogar para que tenga una asistencia inmediata, y si la situación es irreversible por las características de la familia que tiene el menor, disponer, ¿sí?, su adopción para que se pueda reinsertar nuevamente en un núcleo familiar sano, saludable para él y que le permita seguir desarrollando o iniciar el desarrollo de una vida grata.